a los sistemas de creencias culturales o tradicionales. Ella, menos mal, pienso yo, que confía en la capacidad que tengo para darle respeto y soporte incondicional para ayudarle durante sus momentos difíciles. He tratado de ser lo más objetiva posible y he observado los posibles sesgos relacionados a cómo las mujeres están subordinadas a los hombres en la cultura hispana. Como terapista, consulto cada semana con mi supervisor clínico en términos de transferencia y contratransferencia, porque nunca he encontrado situaciones tan difíciles para manejar contratransferencia que estas, donde encuentro que la mujer es golpeada, siento una compasión grandísima y veces no puedo controlar el enojo dirigido al victimizador, y tampoco puedo expresárselo a mi cliente. Tengo que hablarlo con la supervisora clínica, porque es lo ético hacer. Un factor negativo que encuentro es que la posibilidad de que el cliente me perciba como una figura de autoridad, lo cual sería contraproducente porque ya está suficientemente oprimida como para que yo venga como terapista a ser un elemento autoritario en su vida. Tengo que cuidarme mucho de eso, o que me encuentre de que a lo mejor tengo un instinto materno y puedo ser su mamá. Tampoco mi rol no es ni de ser su mamá tampoco. En cuanto a otro factor negativo es que tengo que yo difiero en sus pensamientos liberales respecto a la aceptación de las conductas y conceptos machistas, la violencia doméstica y la religión. Todos mis conceptos como persona, como terapista, son completamente diferentes a los de mi cliente, y aún así tengo que trabajar con ella y respetar su individualidad. En general, después de todos los síntomas que se percibieron, que fueron muy poquitos, no me indicaron ninguna patología, pero en el manual de estadísticas y diagnóstico número 4, el diagnóstico que se le dio es uno benigno, a pesar de que hay algunas otras indicadores de algún otro problema de personalidad que está yendo ahorita. Pero no es serio ese problema de personalidad, entonces dejamos el más benigno simple y sencillamente porque en Estados Unidos, cuando usted tiene un diagnóstico, digamos, de esquizofrenia paranoide y quiere ir a trabajar, nadie le va a dar trabajo porque usted es una amenaza para otros. En este caso le dimos problemas en la relación de pareja, en la personalidad tiene un diagnóstico diferido, sufre de migrañas desde pequeña y en el eje 4 tiene problemas con su grupo de soporte primario y problemas económicos. Su nivel de funcionamiento en admisión era de 45 puntos, lo cual no estaba completamente sin funcionar ella en sus relaciones sociales o en sus necesidades o en cuidarse ella personalmente. Marqué un poquito allí en cuanto a la irritabilidad por daño cerebral, no en el caso de mi cliente, pero en el caso del esposo a lo mejor es algo que tengo que sugerir, porque el esposo sigue con ella, continúan en terapia matrimonial, los dos van a terapia individual también y ella solo trabaja conmigo. No encontré desorden de carácter, depresión menor, no encontré un desorden de ansiedad y no cumplía los criterios debidos a los niveles de severidad, duración y tiempo en el que los síntomas están presentes. Sin embargo, cuando el problema legal se empezó a resolver, empecé a ver 3 o 4 indicadores de un desorden de personalidad borde y obviamente un desorden de ajuste. Todavía no ha llegado el tiempo en el que esta cliente está preparada para trabajar el desorden de trauma, el síndrome de desorden del trauma. El estrés postraumático, ahí me trabo.
Bien, el estrés postraumático se dice en español, ¿verdad? Esas son cosas que estoy tratando probablemente a partir de enero del próximo año. En cuanto a la terapia centrada en el cliente, quiero decirles específicamente las conductas que he seguido para poder estar trabajando con nuestra cliente. Mi rol como terapista es entender la visión del mundo de mi cliente sin juzgarle. No le digo qué es lo que tiene que hacer, por lo tanto no soy directiva. Le escucho reflexivamente y debo de entender que mi cliente está en presencia de conductas destructivas cuando es insuficiente para manejar su propio ambiente. He aquí el nido de la patología. Si la cliente está destruyéndose, alcohol, drogas, lo que sea, no está manejando su propio ambiente ella, no está manejando su propia vida. La terapia centrada en la persona, usted tiene que ser como terapista genuino, presentar respeto incondicional, empatía, ayuda a romper las distorsiones perceptuales, refleja sentimientos, actualiza a su cliente, ayuda en la actualización de su cliente, hace respeto a sí mismo, autonomía, seguridad y libertad del concepto rígido de sí mismo. Esto es lo que va a ocurrir en su cliente y para eso usted está facilitando todo este proceso. Si usted mira, la cliente es rígida para sus propios conceptos morales, religiosos y sociales. Mientras mantiene ella esa rigidez de que no puedo dejarlo porque mis hijos tienen que tener padre, esa es una conducta rígida, porque la verdad del caso es, sí, los hijos tienen un padre, pero no es nutriente, no es un modelo apropiado para sus hijos. Pero ahí hay una distorsión, por supuesto, ¿verdad? En la que la mujer no se da cuenta que a la larga es contraproducente. El control interno no es eficaz para ajustarse a la condición externa, creando impacto en el funcionamiento diario. Prochaska y otras dice en el año 2007, dice autorrespeto, amor incondicional y congruencia entre las experiencias personales y el concepto de sí mismo hacen que haya un control interno más eficaz. En el tratamiento, bajo los conceptos rogerianos de la terapia centrada en el cliente, hay 3 fases a seguir. La fase inicial es muy importante porque usted tiene que crear un clima de confianza y simpatía. Usted no es directivo y no tiene prejuicios, escucha atentamente, es incondicional, tiene un sentido positivo, es genuino y empático para comprender la visión del mundo de su cliente. En la segunda fase de tratamiento bajo el marco teórico, la fase intermedia, usted va a facilitar la vulnerabilidad y presentará una relación congruente con su cliente. El cliente encontrará su propia solución al problema. Rogers no le da la solución a las personas. Rogers está diciendo el cliente es capaz suficientemente para resolver su propio problema. Mi cliente sabe qué es lo que va a decidir al final. No soy yo la que decide su vida. Tiene su propia vida que resolver. El cliente encontrará su propia solución al problema porque es consciente de su negación y de su distorsionada experiencia para finalmente romper sus patrones rígidos de sí mismo. En la fase final conseguirá su actualización de sí mismo, tendrá plena conciencia del concepto rígido de sí mismo y recuperará el control de sí mismo. En cuanto al plan de tratamiento, dependiendo del diagnóstico, el cual fue relaciones personales, el cliente deberá mejorar las habilidades de supervivencia mediante la identificación de los factores de control y riesgo. Si usted en este país trabaja con mujer golpeada, no le diga váyase de su casa y no le proporcione los medios suficientes para albergarla a ella y a sus hijos. No solo sienta su necesidad como persona más que como terapista,
de querer rescatar a aquella mujer que a lo mejor la van a matar mañana y usted no se va a dormir a su casa tranquila pensando que a lo mejor en un rato está muerta, pero no tiene nada que ofrecerle. No le puede ofrecer un salario, no le puede ofrecer posiblemente un entrenamiento, no le puede ofrecer 6 camas porque tiene 6 hijos. Entonces, ayúdela a poder entender el problema en el que está y a crear factores de protección. Los factores de protección usados en aquel país es que calladamente y con un extremo cuidado la víctima empieza a sacar una camisa, un pantalón y un par de calcetines y ropa interior para cada uno de sus hijos y ella, y los esconde y empieza a agarrar dinero de lo poquito que le podría dar su pareja, empieza a guardar centavito por centavito para poder tener todo junto en una maleta y empieza a analizar la conducta de este hombre o mujer, podría ser una mujer. Empieza a entender qué día y a qué hora no está en casa controlándola. Y es en ese momento cuando ahora pues se regalan teléfonos inalámbricos para que la víctima de escondidas pueda poner una llamada y llamar a aquel grupo de personas que le da soporte y la ayuda a escapar, llevándola a uno de los viviendas temporales. Tenemos otra plataforma legal, otra estructura legal, la cual es que cuando esa mujer ya salió, ya escapó, aplica a los sistemas de bienestar social y el gobierno le da $200 aproximadamente por cada hijo y le da un cheque por aproximadamente $8,000 para que se pueda pagar un apartamento en el lugar donde ella quiera. Muchas mujeres optan también por cambiar el nombre de ellas y el nombre de sus hijos e irse a vivir a un estado en el que nunca jamás esa persona la va a identificar, a menos que sea un sociópata brillante. Pero bien, vamos a mejorar las habilidades de supervivencia mediante la identificación de los factores de control y riesgo. Vamos a mejorar las habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones mediante la identificación de problemas actuales, y vamos a mejorar el ajuste mediante el fomento de funcionamiento independiente. Algo que la víctima ha perdido generalmente es el poder de funcionar solita, bajo sus propias pautas. Depende completamente, emocionalmente y psicológicamente de su abusador. Debemos considerar éticamente la dinámica de la relación terapéutica, pues es alterada por la contratransferencia y transferencia debido al sistema de creencias tradicionales del cliente acerca del matrimonio, la violencia doméstica, el divorcio y la religión, como dije anteriormente. El terapista, yo estuve preocupada, este caso ya pasó esa etapa. Una de las preocupaciones grandes que tenía era de que es una mujer extremadamente abnegada. Abnegada quiere decir que renuncia a ella misma con tal de demostrarle a sus hijos que es una buena madre y de demostrarle a su violador que es una excelente esposa. Cuando tenemos una mujer abnegada a esos niveles tan intensos, es como querer despertar a un despierto. Entonces, ella es incapaz de liberarse de una relación abusiva porque está completamente entregada a que funcione su matrimonio sin importar su propio funcionamiento. Esta capacidad que tiene de ser tan abnegada culturalmente tiene otras raíces. Este problema de la violencia doméstica, he concluido yo de que no es un problema personal, es un problema cultural severo.